Mi papá me escribió, no nos contactes. No vengas por aquí. Ahora estás por tu cuenta. Mi hermana reaccionó con un me gusta. Yo respondí, genial. Cancelaré los pagos automáticos mañana a primera hora. Para la medianoche, el chat. Mi papá me envió un mensaje de texto, no nos contactes. No te acerques. Estás por tu cuenta ahora. Sin advertencia, sin razón. Solo un mensaje brillante en una tranquila noche de martes mientras la secadora zumbaba a mi lado. Luego, mi hermana reaccionó con un me gusta como si fuera una broma. Así que sonreí y respondí, genial. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora mañana. Y eso fue todo. El segundo en que todo cambió. Para la medianoche, el chat familiar explotó. Cuando la gente habla de familia, se imagina calidez, cenas de domingo, risas que llenan las paredes, un amor que parece infinito. La mía venía con facturas. Me llamo Valentina Rojas, tengo 29 años, analista financiera. Un apartamento decente, rutinas predecibles. Me dedico a los números para ganarme la vida, pero durante años, los únicos números que realmente importaban eran los vinculados a la comodidad de mi familia. Yo pagaba el internet, la compra, los impuestos de la propiedad, incluso las suscripciones de streaming. Nadie me lo agradecía, cada pago era un pequeño acto de lealtad. Nunca me detuve a cuestionarlo. A papá, Mateo Rojas, le gustaba decir que se había jubilado temprano, aunque nadie recordaba de qué. Él lo llamaba agotamiento. Yo lo llamaba conveniencia. Mamá, Mariana, renunció poco después, persiguiendo lo que describía como paz. La mayoría de los días, eso significaba largas caminatas, largas siestas y largas quejas sobre facturas que simplemente parecían aparecer. E Isabella, mi hermana mayor, mi opuesto en todos los sentidos, ruidosa, impulsiva, brillando entre filtros. Una influencer con grandes sueños y poca disciplina. Cuando los patrocinios fallaban, me llamaba. Cuando el alquiler se atrasaba, lloraba por teléfono. Y de alguna manera, siempre terminaba conmigo transfiriendo dinero y diciendo, solo por esta vez. Pero una vez tiene la costumbre de convertirse en siempre. Y siempre tiene la costumbre de volverse invisible. El abuelo Arturo Rojas, el padre de papá, lo veía todo. Inclinaba su taza de café hacia mí y decía, no puedes comprar la paz, niña. Solo puedes alquilarla, y el alquiler es caro. Yo me reía como si no entendiera, aunque sí lo hacía. Él era el único que nunca me pidió nada, lo que de alguna manera me hizo amarlo más. La verdad es que mi familia no se derrumbó de la noche a la mañana. Erosionó pequeños pedazos de mí, intercambiados por su comodidad hasta que no quedó nada que dar. Cuando llegó el mensaje esa noche, no fue una traición. Fue una confirmación. La factura por 12 años de sacrificio silencioso finalmente había llegado. El mensaje de papá golpeó como un martillo. No nos contactes. No te acerques. Estás por tu cuenta ahora. La reacción de Isabella, un simple pulgar hacia arriba, fue más fría que las palabras. Sin explicación, sin llamada, solo ese pequeño icono azul parpadeando bajo la crueldad de mi padre. Miré la pantalla, mi reflejo fantasmagórico en el cristal. Por una vez, no sentí pánico. Sentí que podía respirar. Respondí, genial. Cancelaré los pagos automáticos a primera hora mañana. No fue la ira lo que movió mis pulgares. Fue el equilibrio. Las cuentas finalmente se habían saldado. Para la medianoche, mi teléfono brillaba como una luz de advertencia. Llamadas perdidas apiladas como fichas de dominó. Mamá suplicando, papá exigiendo, Isabella manipulándome. Pero no respondí. Serví un vaso de agua, apagué la secadora y me susurré, así es como suena detenerse. No fue venganza. Fue un reinicio. Y para cuando el primer indicio del amanecer tocó la ventana, supe que el silencio que seguiría sería más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Los mensajes no pararon esa noche. Se multiplicaron. Mi teléfono zumbaba hasta que se sentía vivo en mi mano. A la 1 de la mañana, había 47 mensajes sin leer y 8 llamadas perdidas. La última era de mamá. ¿Qué clase de hija le habla así a su familia?
No respondí. Simplemente puse la pantalla boca abajo y escuché el silencio presionar contra las paredes. Cuando el amanecer se coló, todavía estaba despierta. El apartamento olía ligeramente a detergente y lavanda, limpio pero vacío. Por primera vez en años, no tenía una factura que pagar, una llamada que hacer o un favor que solucionar. El silencio se sentía extraño, demasiado amplio, demasiado nuevo. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. El nombre que parpadeaba en la pantalla no era el que esperaba, abuelo Arturo. Buenos días, niña, dijo. Su voz era ronca, suave en los bordes. ¿Estás bien? Estoy bien, mentí. ¿Bien? Trae tu cara de calma, dijo. La necesitarás. Una hora después, conducía por calles que todavía me recordaban. Viejas tiendas, el parque donde aprendí a andar en bicicleta, la panadería donde mamá trabajó una vez antes de encontrar la paz. Cada esquina parecía la misma, pero yo no. La casa del abuelo estaba en una colina tranquila, el olor a café se escapaba por la ventana abierta. Él ya estaba en la mesa cuando entré. 2 tazas, un plato de tostadas con mantequilla y una carpeta lo suficientemente gruesa como para contener historia. Te ves cansada, dijo. Dejé de dormir cuando dejé de pagar. Él asintió como si lo esperara. Luego empujó la carpeta hacia mí. Necesitas ver esto. Dentro había papeles, cartas y registros de impuestos con una dirección impresa una y otra vez. Cedar Hollow, la casa donde vivían mis padres. La casa en la que crecí. No entiendo, dije. Lo harás, respondió. Nunca fue de ellos, Valentina. Ni por un solo día. Es mía. Siempre lo ha sido. El aire abandonó mis pulmones. Me dijeron. Sé lo que te dijeron, dijo suavemente. Dijeron que estaban reconstruyendo, que solo necesitaban tiempo. 12 años es mucho tiempo para una estancia temporal. Miré los papeles, los números, las firmas. Todo estaba allí. Mis padres no solo habían vivido sin pagar alquiler. Habían tratado la amabilidad como si fuera una escritura de propiedad. El abuelo se reclinó, con la mirada firme. Les di 60 días para irse. Papá lo sabe. Todavía no. Pero lo sabrá. Apreté las palmas de las manos contra la mesa. Dirán que yo te obligué a hacerlo. Dirán cualquier cosa para seguir cómodos, dijo. Pero esto, golpeó la carpeta, no es un castigo. Es la verdad poniéndose al día. Las palabras resonaron. La verdad poniéndose al día. Así es como se sentía. Lenta, constante, imposible de eludir. Cuando salí de su casa, la carpeta se quedó, pero el peso vino conmigo. Para cuando llegué a mi coche, mi teléfono se iluminaba de nuevo. El nombre de papá, el de mamá, el de Isabella, todos apilados uno encima del otro. No contesté. Solo susurré, que llamen. Arranqué el motor y conduje a casa al son de mi propia respiración. Pasaron 2 días antes del siguiente golpe. Para entonces, el chat grupal se había convertido en un cementerio de disculpas a medias y viajes de culpa. El último mensaje de Isabella fue una nota de voz. Su tono, quebrado y furioso, ¿crees que apartarnos te hace mejor? Lo has arruinado todo. No respondí. Había aprendido que el silencio viaja más lejos que la ira. Esa mañana, el abuelo llamó de nuevo. Recibieron las cartas, dijo. Su voz era tranquila, como si anunciara el tiempo. Y están desesperados. Tu papá me llamó cruel. Tu mamá dijo que no puede creer que le haga esto a la familia. Dejé escapar un lento suspiro. ¿Sabías que dirían eso? Él rió suavemente. La gente solo lo llama crueldad cuando el viaje gratis termina. El mundo exterior era brillante, pero no podía sentirlo. En el trabajo, me senté en mi escritorio mirando hojas de cálculo mientras mi teléfono vibraba bajo una pila de papeles. Silencié todas las notificaciones. Por una vez, no necesitaba perseguir el equilibrio en nombre de otra persona. Esa noche, pasé por casa del abuelo de nuevo. La casa olía a café y serrín, estable, arraigada.
Estaba en la cocina sellando 3 sobres. Recibirán esto mañana, dijo. ¿Qué son? Copias certificadas del aviso. Seguimiento legal. El papel no se inmuta cuando la gente llora. Deslizó uno sobre la mesa para que lo leyera. Era simple, casi amable, notificación de terminación de ocupación, 60 días. Debajo, su firma, fuerte y limpia. Me senté. Me odiarán por esto. Él levantó la vista. Ya lo hacen, niña. No porque los hayas herido, sino porque dejaste de sangrar por ellos. Algo dentro de mí se rompió. Luego, no dolor, sino alivio. Durante años, había sido el cimiento invisible de su paz. Ahora, finalmente podía salir de debajo. Cuando llegué a casa, abrí mi portátil y comencé lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Cancelé cada pago automático vinculado a su dirección, servicios públicos, impuestos, incluso el servicio de streaming que Isabella usaba para filmar sus vídeos cercanos. Con cada clic, el aire en la habitación se volvía más ligero. Clic, agua. Clic, electricidad. Clic, gas. El último fue el impuesto a la propiedad. Me detuve sobre el botón de confirmar por un largo momento antes de presionarlo. A la mañana siguiente, una tormenta de mensajes de texto llegó. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tus propios padres? Mamá, te criamos mejor. Isabella, estás muerta para mí. Los leí todos mientras tomaba café en mi cocina. Luego dejé el teléfono y susurré, bien. Dejen que la vieja versión muera. El abuelo llamó más tarde para ver cómo estaba. Lucharán, advirtió. Cuando la comodidad termina, la gente entra en pánico. Déjalos, dije en voz baja. He terminado de alquilar la paz. Por primera vez, no sonaba preocupado. Esa es mi chica, dijo. Esa noche, dormí sin revisar mi teléfono. El silencio era diferente ahora. Ya no estaba vacío, simplemente era ganado. La tormenta no se detuvo. Actuó. Para cuando llegó el sábado, Isabella había convertido la debacle familiar en contenido. Una captura de pantalla de nuestra antigua casa, una selfie llorando, una descripción que destilaba victimismo. Nos están echando de nuestro propio hogar. A veces la familia se convierte en extraños. Recen por nosotros. Su publicación tardó exactamente 4 horas en explotar. Cientos de comentarios de simpatía llegaron. ¡Qué desgarrador! El dinero crea monstruos. ¿Cómo pudo tu hermana hacer esto? Me senté en la mesa de mi cocina, desplazándome por ellos en silencio, una taza de té enfriándose a mi lado. Cada comentario era el dedo de un extraño apuntándome. Luego vinieron las llamadas. Tía Rosa primero, con la voz temblando de incredulidad. Cariño, ¿qué está pasando? Tu mamá dice que los están desalojando. Lo están, dije. ¿Desalojados de su propia casa? No es su casa, corregí, mi tono firme. Es del abuelo. Han vivido allí sin pagar alquiler durante 12 años. Él está terminando con eso. Silencio, luego un suave y atónito oh. Ese sonido, esa pequeña grieta en su certeza, fue la primera ficha de dominó en caer. Por la noche, el tío Daniel envió un mensaje de texto, sin sorprenderse. Siempre supe que Mateo se estaba aprovechando de tu abuelo. Emma, nuestra prima adicta al drama, me envió una captura de pantalla de la publicación de Isabella con 3 palabras, aún así te quiero. Pero el verdadero cambio llegó el domingo por la tarde. El abuelo Arturo envió un correo electrónico a todos en el hilo familiar con el asunto, hechos sobre la residencia en Cedar Hollow. Lo abrí y leí las palabras que terminarían con la actuación. La propiedad en Cedar Hollow es legalmente de mi propiedad, Arturo Rojas. Mi hijo, Mateo, y su familia han vivido allí sin pagar alquiler desde 2013. No han pagado servicios públicos, impuestos ni mantenimiento durante más de una década. Mi nieta, Valentina Rojas, ha cubierto estos costos en su totalidad con sus propios ingresos durante los últimos 4 años. He emitido un aviso de 60 días para que desalojen. Esta decisión fue solo mía. Ser familia no exime a nadie de la responsabilidad. El mensaje golpeó como un trueno.
En minutos, llegaron respuestas, algunas de disculpa, otras conmocionadas. Por la noche, la sección de comentarios de Isabella comenzó a reducirse. Los emojis de simpatía desaparecieron. Unos pocos seguidores valientes citaron el correo electrónico del abuelo debajo de su publicación. El ruido murió rápido, pero el daño estaba hecho. Mamá redobló la apuesta en el único lugar donde todavía tenía audiencia, la iglesia. Durante el servicio del domingo, se levantó durante las peticiones de oración, temblando, la voz quebrándose lo suficiente como para vender el dolor. Por favor, recen por nosotros. Nuestros hijos se han vuelto contra nosotros. Estamos perdiendo nuestro hogar. Al anochecer, el molino de rumores volvía a girar. Lo ignoré hasta que la señora Garza, mi antigua maestra de escuela dominical, llamó al abuelo preguntando qué había pasado realmente. Él se lo contó con calma, línea por línea, de la misma manera que solía contar cuentos para dormir cuando yo era pequeña. Para cuando colgó, incluso ella sonaba avergonzada por haber creído lo contrario. Seguirán haciéndose las víctimas, dijo el abuelo más tarde. Hasta que la audiencia se vaya. Tenía razón. Pero lo que vino después demostró cuán profunda era la actuación. 3 días después, un nuevo mensaje se deslizó en mi bandeja de entrada. El nombre del remitente congeló mi pulgar. Javier Méndez, un chico del instituto del que no había sabido nada en una década. Hola, Valentina. Esto puede sonar raro, pero creo que me quedé en casa de tus padres a través de Airbnb en marzo pasado. Reconocí la cocina por las publicaciones de tu hermana. Puedo enviarte capturas de pantalla si quieres. Mi pecho se oprimió. Airbnb. No eran dueños de esa casa. El abuelo sí. Lo llamé de inmediato. Ni siquiera sonó sorprendido. Ve a buscar el libro de visitas, dijo. A la gente que finge ser propietaria le encanta la prueba de su falsa hospitalidad. Así que fui. La casa en Cedar Hollow se veía exactamente igual desde fuera. La luz del porche, el buzón inclinado, el mismo viejo arce arrojando hojas sobre el camino. Pero en el momento en que Isabella abrió la puerta, todo se sintió diferente. Su maquillaje estaba corrido, su voz era aguda. ¿Qué haces aquí? Dejé algunas cosas en el sótano, dije. Solo necesito cogerlas. Ella dudó. Date prisa. Mamá está arriba. El aire dentro olía a perfume barato y velas. Intentándolo demasiado. Las paredes estaban llenas de pequeños letreros cursis. Bienvenidos huéspedes. Pónganse cómodos. Wi-Fi, Cedar 2023. Un alquiler vacacional dentro de la casa que mis abuelos construyeron con sus propias manos. Abajo, lo encontré exactamente donde imaginaba, un pequeño baúl decorativo etiquetado como suministros y notas. Dentro, tarjetas de Wi-Fi, instrucciones impresas, un libro de visitas encuadernado en espiral lleno de caligrafías. Gracias por la encantadora estancia. La vista del arce fue increíble. Fechas, nombres, referencias de pago, página tras página. Tomé fotos de todo, mis manos temblaban, pero mi mente estaba cristalina. Cuando volví a subir, mamá estaba en lo alto de las escaleras. Su rostro estaba pálido, furioso. ¿Qué haces aquí? Me voy, dije, y pasé a su lado. Esa noche, cada foto estaba impresa sobre la mesa de la cocina del abuelo, bajo la misma lámpara que había iluminado tantos desayunos tranquilos. Estudió cada página lentamente. Convirtieron mi casa en un motel, murmuró, y todavía se hicieron las víctimas cuando les pedí que se fueran. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. En 2 días, una orden judicial redujo su aviso de 60 días a 14. Subarrendamiento no autorizado, violación clara, caso cerrado. Y aún así, no se detuvieron. Mamá llamó a parientes afirmando que el abuelo estaba senil. Papá visitó a viejos vecinos diciendo que yo había falsificado documentos. Isabella hizo un directo en redes sociales, con los ojos llorosos y ensayada. Algunas personas manipulan a los ancianos por dinero. Yo solo quiero paz. La actuación fue impecable, excepto que el público había cambiado. El abuelo invitó a 4 de sus amigos más antiguos, incluido un abogado jubilado, a su sala de estar.
Entregó a cada uno una carpeta ordenada, escritura de propiedad, capturas de pantalla, entradas del libro de visitas, incluso una declaración médica que verificaba su claridad mental. No levantó la voz. No acusó. Solo dijo, esto es lo que es real. Cuando se cerró la última carpeta, el abogado habló en voz baja. No podrán seguir con esto, Arturo. Lo tienes todo. Esa noche, la última publicación de Isabella desapareció. También las anteriores. Por primera vez en semanas, mi teléfono permaneció en silencio. 14 días después, se mudaron. Cajas apiladas en el porche, las cortinas quitadas. El arce seguía en pie, firme, indiferente. El abuelo no fue a mirar. No lo necesitaba. Cuando terminó, pasé en coche una vez. El porche parecía más pequeño sin su caos. Debajo de los escalones, vi una sola llave brillando a la luz del sol. Abandonada. Esa noche, el abuelo llamó. La casa está vacía, dijo simplemente. Asentí, aunque no podía verme. ¿Quieres que pase? No, dijo. Necesitan irse solos. Hizo una pausa. Luego, con esa certeza tranquila que solo la edad puede dar, añadió, hiciste lo correcto, niña. Les mostraste que la vida no viene con recargas gratis. No lloré. Solo miré las luces de la ciudad y sentí que algo se destensaba en mi pecho. 12 años de trabajo invisible. Una verdad. La justicia nunca se había visto tan serena. Cuando el camión de la mudanza finalmente desapareció colina abajo, el silencio se sintió diferente, ganado, no vacío. Me paré junto a la ventana de mi apartamento, el mismo que solía oler a lavanda y agotamiento, y me di cuenta de que finalmente solo olía a mí. El abuelo Arturo llamó esa tarde. La casa está tranquila, dijo. Dejaron una maceta rota y una llave. ¿La quieres? Sonreí levemente. No, me gusta mi vida como está. Él rió suavemente. La paz no siempre viene de quien se va. A veces viene de a quien dejas ir. 2 semanas después, un sobre sencillo apareció en mi buzón. La letra de papá. Dentro había una carta y un formulario de préstamo a medio llenar con mi nombre ya escrito como CEO firmante. Sin disculpas, solo manipulación vistiendo una máscara educada. Por un momento, me quedé mirándolo. Luego me reí. No con amargura, no con ira, solo cansada. Tomé una foto del formulario, se la envié al abuelo y dije, supongo que siguen cavando. Él respondió, entonces construiremos muros más altos. Al día siguiente, llamó a su abogado. Por la noche, mi crédito estaba bloqueado, cada cuenta protegida. Por primera vez en meses, me sentí completamente segura. Esa noche, me serví una taza de té, salí al balcón y dejé que el viento me atravesara. La guerra había terminado. Todo lo que quedaba era el silencio. No he hablado con ellos desde entonces, y ese silencio se ha convertido en su propia clase de paz. La casa en Cedar Hollow está vacía ahora, la luz del sol entrando por sus ventanas como el perdón. Detuve los pagos, pero en realidad, dejé de pagar por una paz que nunca recibí.